Esta es la quinta audioconferencia que BioNeurovida te regala a raíz de que no pudimos hacer nuestras conferencias libres y gratuitas que siempre hacemos en el mes de marzo. Y el tema del que vamos a hablar hoy se llama ¿qué es lo mínimo que tenés que saber para decodificar? Hablar de la depresión, ese cambio tan drástico en la vida, este medio como quien dice, internamente se arma. Si es una palabra que todavía no escuchaste mucho, decodificar habla de encontrar los códigos, las claves. Y en este caso son los códigos y las claves sobre la construcción de nuestra personalidad, de nuestras enfermedades y síntomas. Te cuento un poquitito que la decodificación nació a raíz de las investigaciones del Dr. Hammer, quien hace más de 20 años publicó los testamentos del Dr. Hammer. Los puedes buscar en internet. Son investigaciones, son las primeras investigaciones que él hizo públicas, en donde fue mostrando cómo él asociaba el cáncer a causas más o menos lineales. Él trabajó con 4 causas de cáncer y llamó a su técnica Nueva Medicina Germánica. Esta medicina está basada en la antigua medicina germánica. Esta antigua medicina es una tradición muy antigua del norte de Europa, que se caracterizaba por haber tenido muy poca influencia del catolicismo. Por lo tanto, mantuvo ese pensamiento chamánico de el hombre como un ser biológico, y en donde lo místico y lo religioso se unía todo el tiempo a la biología. Y hablaba de procesos naturales, de procesos lógicos y coherentes, de sistemas defensivos, y en todo momento asocia la mente, las emociones y la biología como un solo proceso. Obviamente el Dr. Hammer hizo un aporte impagable, pero estos primeros testamentos obviamente no tenía las técnicas de trabajo adentro. Él no las colocó en esto que hizo público, en donde intentaba conseguir adeptos y personas que quisieran investigar con él y trabajar con él este nuevo concepto. Y además en todo momento daba a entender que uno de los grandes problemas que tenía es que la mitad de la gente le recaía otra vez en la enfermedad. Y es porque faltaba la segunda parte de la investigación del proceso que fue haciendo después. Sin embargo, fue un primer paso único, en donde él, a través de estudios médicos, podía asociar caso tras caso y tras caso ciertas conductas con esta enfermedad a la que él se dedicó especialmente. El problema que tuvo esta deco fue que el proceso que él encontró y que él investigó estaba asociado pura y exclusivamente al cáncer. No fue lo único que encontró, porque él encontró que esta enfermedad del cáncer está asociada a rasgos psiquiátricos, depresivos, maníacos, bipolares, que también están asociados a la enfermedad. Y dentro de estas investigaciones también encontró algunos otros síntomas, pero creó la falsa imagen de que esta decodificación servía para trabajar en todas las enfermedades. No es que él quiso, de hecho él tenía muy claro que su investigación se dedicaba al cáncer. Y vamos a ampliar. Desde este primer paso vamos a hablar de cómo la deco creció después de este primer gran y maravilloso paso. Y hablemos primero de lo simple. ¿Cómo decodificar la conducta? Lo que te pasa. La mayor parte de la gente que viene a consultarnos tiene problemas de pareja, repite siempre lo mismo, no puede mudarse de su casa, no puede desapegarse, no puede cambiar de trabajo, tiene cosas mucho más simples. Entonces, para decodificar y biodecodificar, debemos saber mucho sobre biología y conducta humana, ¿sí? Ambas cosas, sobre biología, cómo funcionamos, por qué funcionamos, cómo es nuestro sistema, y a su vez de conducta humana, de cómo nos comportamos y por qué nos comportamos como tales, porque gran parte de nuestros síntomas tiene que ver con la construcción de nuestro mundo social. ¿Qué lugar ocupamos en nuestro grupo, en nuestra familia? ¿Cuál es el rol? ¿Sí? Entonces, vamos a agregar un poquitito a esta construcción de la personalidad. En primer término, aprender es crear redes neuronales. Este es un paso enorme, gigantesco, con respecto a saber cómo aprendemos.
nosotros aprendemos, creamos redes neuronales. Nosotros nacemos con casi todas nuestras neuronas cuando somos bebés y estas neuronas comienzan a estructurarse en redes, como en grandes autopistas, ¿sí? De cadenas de neuronas. Y estas cadenas de neuronas tienden a ser estables, ¿sí? Y este es un punto importante, porque una vez que yo aprendo algo, mi cerebro lo va a mantener como válido hasta que aprendo algo superior que lo mejora o lo amplía, si no lo mantiene. Y esta es la razón por la cual repetimos conductas. Y esta es la razón por la cual a veces ya sabemos que algo no es bueno para nosotros, queremos ir al gimnasio, hacer dieta, cambiar y no lo logramos. Y es porque nuestra red neuronal tiende a una forma estable de comportamiento y aprendizaje. Entonces, cambiar habla de encontrar exactamente el lugar de aprendizaje, la red neuronal correcta y poder modificarla. Por lo tanto, cambiar la personalidad es modificar la biología. Debemos cambiar o las redes neuronales o los neurotransmisores que transitan por ellas. Digo transitan por, no es exactamente un tránsito, pero es como una forma de resumir, así que perdón los biólogos, neurobiólogos, lo hablamos de sencillito. Entonces, este tránsito tiene que ser modificado si no repetimos siempre lo mismo. A veces hay que cambiar toda la red por otra, a veces hay que modificar los neurotransmisores porque depende de donde yo tenga la dopamina o donde utilice la serotonina o donde utilice la vasopresina, que son distintos neurotransmisores, es que yo voy a tener tal o cual conducta. Y yo necesito cambiar esa biología para cambiar mi personalidad. Y acá no hay un camino literal, ¿sí? Y acá es donde descubrimos que no solamente tenemos redes neuronales, sino que tenemos redes sobre redes sobre redes. Y los humanos podemos tener aprendizajes superpuestos en donde quizás aprendimos de nuestros padres que no valemos nada, pero en la escuela nuestros maestros nos enseñaron que éramos valiosos e inteligentes y ambas cosas pueden coexistir. Y ahí es donde yo puedo ser una persona con mucho nivel de estudio que siempre boicotea sus éxitos porque tengo dos aprendizajes superpuestos respecto a un mismo tema. Y esto es algo que debemos saber. Debemos saber que nuestra mente todo el tiempo agrega y agrega y agrega conocimiento al anterior. Y en este agregado de conocimiento no siempre seguimos un camino literal. Y así es como 10 personas que vieron un accidente hace un mes atrás nos cuentan el accidente y cada uno cuenta otra cosa. Y 30 días después nos cuentan y vuelven a contarnos algo distinto de lo que nos contaron antes. Y es porque nuestro cerebro recrea y construye todo el tiempo. Esto quizás es algo mucho más amplio, es algo grande, que debemos entender, pero que va mucho más allá de solo decodificar. Pero si no entendemos cómo funciona nuestro aprendizaje y nuestra forma de construir las ideas, no podemos hacer intervenciones a la hora de decodificar y reprogramar. Y acá tenemos una segunda parte. Saber no alcanza, ¿sí? Esta idea que muchos tenemos que con saber lo que me pasa ya me voy a curar. A ver, ¿cuántos de nosotros nos proponemos todos los días cambios y no lo logramos? ¿Y cuántos, después de profundos trabajos, ¿sí? Hicimos técnicas, terapias, cosas hermosas y útiles, descubrimos que ya sabemos cómo y cuándo y no por eso podemos cambiar. Y es porque nuestro sistema neuronal mantiene esta estabilidad. Pero la segunda virtud obviamente es ser plástico, es decir, poder cambiar, pero no cambia de cualquier manera, porque tenemos programas innatos que nos permiten cambiar de una manera y no de otra. Así que tenemos que entender cómo nos permite nuestra personalidad cambiar. Y acá decodificamos, diagnosticamos y reprogramamos. Otra cosa muy importante que tenemos que entender es que toda nuestra personalidad responde a una permanente adaptación a la realidad. Dependemos todo el tiempo de adaptarnos al mundo, a la familia, a nuestros padres, a la realidad, al colegio. Nosotros estamos permanentemente tratando de comunicarnos y no verbalmente, necesariamente con palabras, ¿sí? Quizás me mezclé un poco. La comunicación no siempre es verbal. Es por gestos, por lugares, por roles que ocupamos en nuestras casas,
por cómo el otro nos mira, qué rol nos asigna, si nacimos deseados, no deseados, queridos, amados, no amados, en un momento de crisis familiar, en un momento de no crisis. Todo eso influye en los sistemas defensivos a la realidad. Y estos sistemas defensivos no empiezan desde que nacemos, empiezan en el transgeneracional, en nuestra historia. Si nosotros siempre vivimos dentro de una tribu en el Amazonas, nuestro sistema defensivo está muy adaptado a poder tocar cualquier bicho y cualquier planta sin hacer una alergia. Y si venimos del norte, lugares con hielo y con frío, no vamos a tener mucha capacidad de defendernos de esas plantas y esos bichos, porque no tenemos el código de defensa, tenemos otros, quizás para el frío. De la misma manera, nuestra personalidad tiene códigos de respuesta más activa o menos activa al mundo. Y estos sistemas defensivos y adaptativos, en donde uno de los más importantes es el estrés, es el responsable que, si está mal gestionado, nosotros estemos en este estado de alerta, estrés crónico, estrés psicológico, estrés defensivo. Y, por ejemplo, imagínense que yo hoy les pido que corran, urgente, para no perder un colectivo y vamos a hacerlo más fácil. Imagínense que están por perder el colectivo y tienen que correr 100 metros para no perderlo, ¿sí? Y ustedes corren y se suben. Para poder correr esos 100 metros necesitan mandar los recursos del cuerpo a las piernas, al corazón y los pulmones. Y esos recursos necesitan ser sacados de algún lugar. Normalmente se sacan del sistema sexual, del sistema digestivo, pero se puede sacar recursos de los huesos, del sistema nervioso, del sistema renal. Solo los pedimos prestados para hacer distintas acciones. Estamos programados para esto es sano, este es el secreto de nuestra vida. Sin embargo, imagínense si ustedes viven un año entero como si corrieran el colectivo, porque sienten que no ascienden en el trabajo, que no logran la pareja que quieren, que nunca se pueden ir de su casa y están todo el tiempo como al borde de la carrera. Lo que les va a pasar es que su sistema digestivo o su sistema sexual u otro sistema está donando sus recursos y ustedes van a ir a su médico por gastritis o por problemas intestinales o porque no les viene la menstruación a tiempo o porque tienen eyaculación precoz, si son niños, varones, y van a decir, me pasa esto, el síntoma está en un lugar, pero lo que debemos encontrar con la decodificación es el detonante original. Y en este caso es estrés crónico de ataque, ¿sí? Entonces, uno tiene este estrés crónico de ataque en donde está todo el tiempo activo, el síntoma se ve en otra parte, no se ve en el lugar donde estamos accionando el problema. O sea, decodificar los sistemas adaptativos requiere conocer sobre programas como el estrés, responsable de la hipertensión, el colesterol, los triglicéridos, problemas intestinales, colon irritable, depresión, ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. No de todas las depresiones, de algunas. No de todos los estados de ansiedad, de algunos. Porque la ansiedad y la depresión no es una, es algo que puede tener 20 o 25 orígenes distintos. Lamentablemente, el síntoma se ve muy parecido, pero decodificar los orígenes requiere conocer sobre biología, sobre comportamiento humano. Y acá es donde debemos trabajar muy profundamente en no solamente qué pasa en nuestro mundo, ¿sí? Cómo vivimos, dónde vivimos, cómo es la circunstancia, qué comemos, cuánta agua tomamos, porque eso nos estresa de afuera, sino qué es lo que nosotros creemos respecto al mundo. Y se trabajan dos aspectos, decodificar el entorno y decodificar mi creencia personal para ver cómo yo creo o vivo ese entorno. Entonces, fíjense lo profundo. Hay otro punto importante que es como un apéndice, que es el trabajo del trauma y del shock traumático. Todos los traumas y todas las personas tenemos pequeñísimos traumas, medianos y algunos grandes. El trauma se caracteriza porque nuestra mente queda atrapada en el tiempo, ¿sí? Es como me asaltaron en la esquina y cada vez que paso por esa esquina transpiro y me siento mal. Una vez me dejó mi pareja, a partir de ahí cada vez que pienso en pareja tengo un nudo en la panza. Yo quedo atrapada en el tiempo con sistemas defensivos activos en ese tiempo. Quiere decir que nunca estoy en el acá y ahora.
decodificar trauma requiere saber buenos sistemas de diagnóstico. ¿Sí? Necesitamos saber encontrar cuándo y dónde. Y una vez que lo encontramos, incluso saberlo puede ser más perjudicial que no saberlo, porque es que pensamos en el trauma o lo revivimos, lo activamos y nos sentimos mal. Entonces hay que saber muy profundamente acercarse de una manera muy especial, y luego las técnicas son muy particulares porque nosotros le decimos hackeos neuronales y la palabra parece muy loca, pero es ir y desarmar ese sistema defensivo y salir de ahí rápido para que no se active. Entonces fíjense que acá la decodificación y la desprogramación, ya no es reprogramación, sino que desprogramamos un sistema activo que tiene conectado un sistema de defensa, ¿sí? Entonces requiere un conocimiento muy particular. Y finalmente llegamos al origen de la decodificación, que son sistemas defensivos extremos, que es cuando alguna parte de mí decidió que no puedo, estoy totalmente incapacitado de defenderme de los acontecimientos que a mí me pasan, y entonces comenzamos un cambio, una mutación, algo que realmente es profundo, y nos pasa algo así como un cáncer en donde las células crecen, una bipolaridad, un Parkinson, un ELA, o sea, una situación en donde hay manifestación de genes y no manifestación de otros genes que quizás necesitaríamos. Y acá involucrados algo llamado, acá involucramos la epigenética, que es la capacidad de los genes de manifestarse o no manifestarse para después responder al mundo y a la realidad. Estas enfermedades extremas tienen genes manifestados, por eso son tan difíciles de trabajar, y por eso, a pesar de que tengamos técnicas, y así es como el doctor Hammer hablaba de un trauma profundo, luego se descubrió que hay un trauma original que hace que yo vea la realidad como si fuera peligrosa, sea real o no ese peligro, pero también hay que hacer un gran trabajo profundo en hacer que esos genes que se manifestaron para que pueda crecer un tejido, para que pueda pasar lo que está pasando, vuelvan a retraerse y dejen de manifestarse, ¿sí? Para que yo vuelva a mi normotonía. Entonces, fíjense la profundidad de lo que significa decodificar, ¿sí? Encontrar los códigos, pues nosotros no somos tan simples como un diccionario, somos complejos. Y tenemos sistemas de aprendizaje, sistemas transgeneracionales, donde incluimos un poquitito lo que nos pasa a la panza de nuestras mamás, esa experiencia intrauterina. Tenemos todo lo que aprendemos los primeros años de vida, luego tenemos los sistemas adaptativos activos y luego los sistemas defensivos extremos. Así se los resumo en chiquitito, ¿sí? Pero necesitamos saber todo eso para entendernos. Y saben que es más difícil explicarlo que usarlo, porque lo increíble es que para nosotros, los que fuimos los investigadores de toda esta ciencia de bio-neurovida, fueron años y años de pensar, porque a veces empezamos rutas que no eran y teníamos que ir para atrás y hacer otras e ir para atrás, pero hoy que tenemos muchas respuestas, cuando uno aprende y entiende, es tan fácil como aprender a cocinar. Uno al principio no sabe ni cómo agarrar la sartén y después en un momento vuela todo por el aire rápido y lo hacemos a una velocidad de locos y nos sale. Bueno, esto es igual. Una vez que uno empieza a ver cómo mezcla los ingredientes, cómo lo piensa, cómo lo hace, cómo razonar, se termina convirtiendo casi en un juego, en algo realmente interesantísimo. Saber hacerse las preguntas correctas, saber hacer las investigaciones, iniciar una investigación propia de autoanálisis, de autoprevención y autodecodificarse o decodificar a las personas que queremos. Y acá ingresamos, la tercera audioconferencia hablaba de la medicina, las terapias complementarias, las medicinas ancestrales como sistema preventivo. Porque cuando uno conoce estos temas, los sabe con tiempo y tiene estas herramientas, empieza a sentirse como empoderado del conocimiento y puede crear toda una autodecodificación personal o de los seres queridos y a su vez todo un botiquín de trabajo basado en el autoconocimiento y lo que sabemos de nosotros mismos. Bueno, fue un placer hablar con ustedes.
Si quieren saber más de nosotros, entren en www.bioneurovida.com.ar. Nos vemos en la siguiente audioconferencia, en donde, como tenemos dos seminarios largos este año, ¿me está afectando el encierro? Me estoy confundiendo con las palabras. Tenemos 2 seminarios anuales. Uno es de las terapias complementarias basadas en neurociencia y medicina ancestral, en donde la medicina ancestral solamente se utiliza como técnica y obviamente reelaborada desde la neurociencia. Pero otro que habla de esas medicinas ancestrales que se investigaron para crear esto, y esas las aprendemos como el original, como se hacía antes. Luego le damos la neurociencia, porque funciona, porque no, qué se sabe, qué no se sabe, qué se investigó, pero las prácticas van a ser originales. Por lo tanto, estas charlas van a ser una de neurociencia y una de medicina ancestral. Y la próxima audioconferencia va a ser sobre lazos, ¿sí? ¿Qué significa tener lazos? No tener lazos, estar enlazado al mundo, estar enlazado a otras personas. ¿Qué significa que los niños tienen que tener lazos obligatorios, que hay lazos entre las parejas y qué significa que existan lazos enfermos? Nos vemos, un besito a todos.